Bueno, pues nada, ya estamos en directo y en un par de minutitos comenzamos. Bueno, pues faltan 2 minutos para las 10 de la noche, hora en España. Y nada, comenzamos entonces en un par de minutitos. Se va conectando la gente poco a poco. Y nada, ya en menos de un minuto comenzamos. Bueno, pues son ya las 10 y un minuto, hora española, así que nada, yo creo que podemos comenzar para un nuevo webinar que tenemos esta noche o esta tarde o esta mañana, depende del lugar del mundo en el que nos estéis viendo. Y nada, no sé, Sal, si le quieres dar a la siguiente diapositiva. Perfecto, pues nada, ¿quiénes estamos aquí? Pues estamos, pues yo mismo como representante de la Fundación Síndrome de Dravet y nada, después tenemos al doctor Salvador Rico, director médico jefe de Encoded. Buenas noches, Salvador. Muy buenas noches, José Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches. Y nada, tenemos también a Elena. Hola, Elena. Hola, hola, buenas noches a todas las familias también.
Y nada, pues antes de comenzar, ¿no? Y ceder la palabra a Salvador Rico, pues nada, comentaros, ¿no? Pues un pequeño webinar en el que el doctor Salvador Rico nos explicará la tecnología ETX101, que es la tecnología que tiene Encode, que se está desarrollando una terapia génica para el tratamiento del síndrome de Dravet y que potencialmente, pues bueno, pues se espera poder corregir el problema subyacente del síndrome de Dravet. Como siempre, ya sabéis, podéis compartir el vídeo durante toda la sesión, nos podéis dejar vuestras preguntas como comentarios y nada, al final de la presentación que ha preparado el doctor Salvador Rico, pues nada, pues iremos con las preguntas y respuestas. Así que nada, dar las gracias a Salvador Rico por estar aquí con nosotros y te cedo la palabra. Muchas gracias, José Ángel. Bueno, primero que nada quisiera agradecer a José Ángel y a Elena por la amable invitación, pero sobre todo a todos vosotros que estáis en casa, especialmente a la gente de España, que yo sé que es un poco tarde, y entonces agradezco el compromiso y el interés en aprender un poco acerca de lo que está haciendo Encoded en el área del síndrome de Dravet. Antes de comenzar, quisiera decirles dos, tres cosas acerca de mí. Mi nombre es Salvador Rico, como ya decía José Ángel. Eh, Dicen salva, depende de dónde me encuentre y si pueden pronunciar Salvador o no. De ahí salió el sal en algún momento. Yo soy médico y soy investigador en farmacología clínica y en desarrollo de medicamentos. Me dedico a esto desde hace unos 16 años. Mi formación como investigador en desarrollo de medicamentos la recibí en España, entonces cada que tengo oportunidad de volver, que normalmente es una vez al año, o de recibir invitaciones para dar charlas como esta o a profesionales en el área en la que estoy trabajando, pues la verdad es que la aprovecho como un gran pretexto para pasarme por España y comer bien y además pues seguir en contacto con amigos y gente que tenemos por ahí. Desgraciadamente ahora por el tema de la pandemia pues tenemos que concentrarnos en la utilización de herramientas virtuales como esta, pero esperemos que el próximo septiembre os pueda conocer a todos en persona. Entonces, a lo largo de los siguientes minutos, lo que yo les quiero presentar es una breve introducción sobre la terapia génica. Yo creo que algunos de vosotros sabréis más o menos acerca de ello, pero entonces para tener un nivel común tocaremos unos aspectos esenciales. Después vamos a revisar de manera muy breve la patología del síndrome de Dravet. Yo sé que vosotros sois los expertos, pero es importante que tengamos claros algunos conceptos para que realmente entendamos por qué razones puede ser el síndrome de Dravet susceptible de ser tratado con terapia génica. Después vamos a revisar brevemente el mecanismo de acción de ETX101, que es la terapia génica que estamos nosotros desarrollando para síndrome de Dravet, SC1A positivo, y los datos preclínicos que hemos corroborado, que hemos colectado en los últimos años. Después vamos a pasar a hablar un poco del proceso para desarrollar la primer terapia que tiene el potencial de modificar el curso del síndrome de Dravet tras una única administración. Les voy a decir algunos detalles del estudio de la historia natural de la enfermedad que estamos ahora comenzando en Estados Unidos, que se llama Envision. Y finalmente concluiremos con algunos puntos a considerar en el diseño del primer estudio de fase 1-2 de terapia génica para síndrome de Dravet SC1A positivo. Entonces, me perdonáis, he tratado de traducir todas las diapositivas de inglés a español o a mexicano. Como ya habrán escuchado mi acento chilango, soy del Distrito Federal, pero tengo ya ciertos años de no radicar allá. Entonces, también quisiera decirles algunas cosas acerca de mi compañía, Encoded Therapeutics. ¿Quiénes somos? Somos una compañía de biotecnología que se encuentra en el sur de San Francisco y nos especializamos en el desarrollo de terapias génicas de precisión de administración única para enfermedades neurológicas pediátricas. El nombre de Encoded viene por el código epigenético, que es un código que controla cuándo y dónde nuestros genes se expresan. Encoded es una compañía que se fundó más o menos hace 5 años y actualmente tenemos más o menos 130 colaboradores, más de la mitad de quienes son científicos que están realmente desarrollando todos los fármacos que estamos desarrollando primero para Dravet y para otras enfermedades que anunciaremos en algunos meses.
Tenemos una plataforma, trabajando en una plataforma que consideramos puede ser una nueva generación de fármacos de terapia génica que realmente puede sobreponerse a algunas de las limitaciones que tiene la primera generación de terapias génicas que han sido desarrolladas. Y nuestro primer programa de desarrollo es el de ETX101, como un abordaje de regulación genética con especificidad celular en el síndrome de Dravet SC1 positivo. Entonces, estos son los 4 puntos que tocaremos en el momento. Vamos a iniciar con la breve introducción a terapia génica. ¿Qué es la terapia génica? Este simplemente es un tipo de tratamiento innovador que requiere la introducción de un material genético para tratar la causa subyacente de enfermedades genéticas en lugar de realmente tratar los síntomas de dichas enfermedades. Entonces, la caricatura que vosotros veis en la parte de abajo se ve como en el dibujo en gris tenemos una célula con un defecto en un gen y entonces nosotros introducimos un gen externo que como es un gen externo se le denomina un transgen y al ser este introducido, entonces nosotros tratamos de restaurar la función de aquella célula que tiene el defecto genético. Este realmente no es un abordaje nuevo, se ha trabajado a lo largo de las últimas 5 décadas en múltiples tipos de terapia génica para muchas enfermedades. Entonces hay una larga historia de investigación e innovación y ya hay varias terapias génicas que han sido aprobadas y existen muchas más actualmente en desarrollo. Aquí os presento algunas que han sido aprobadas. La primera fue allá en 2003 por la FDA China para un tipo de carcinoma de células escamosas. Después, el siguiente parteaguas o el siguiente hito en el desarrollo y aprobación de terapias génicas fue la aprobación de un tipo de terapia génica basada en la utilización de un virus adenosociado para tratar un trastorno que se llama deficiencia de lipoproteína lipasa, que es una enfermedad de lípidos. Y esta se aprobó en Europa por allá de 2012. Después, el siguiente fue la aprobación de otro tipo de terapia génica, esta utilizando otro tipo de virus como un vehículo de transporte para una inmunodeficiencia severa combinada que está asociada a una deficiencia de adenosín de aminasa. Este es el de los llamados niños burbuja. Entonces, es una terapia que se desarrolló en Italia y que ha sido aprobada y que realmente ha ayudado a muchos de estos niños a lo largo de los últimos años que ha estado disponible. Otro hito, y este ya es en Estados Unidos, fue la aprobación de un tipo de terapia génica utilizando este vector adeno-asociado para un tipo de pérdida de visión que está asociada a una mutación de un gen, que es el de RP65, que causa pérdida progresiva de la visión hasta llegar a hasta la ceguera. Y en estos pacientes realmente los datos de esta terapia fueron espectaculares, porque no solo se evitaba la pérdida de visión, sino que muchos de estos pacientes recobraban la posibilidad de ver y de además poder sortear ciertos obstáculos que son importantes, obviamente, para que nosotros funcionemos en la vida diaria. Y más recientemente y tal vez más cercano al ejemplo que vamos a hablar el día de hoy, fue la aprobación en 2019 de la primera terapia génica de administración única para atrofia muscular espinal en 2019. Esta en niños menores de 2 años. La atrofia muscular espinal es también otra enfermedad horrorífica en la cual los niños nacen aparentemente normales, pero rápidamente empiezan a desarrollar una pérdida de fuerza muscular, incluyendo los músculos de la respiración. Y entonces, en el tipo 1 de esta enfermedad, la mayoría de las pacientes mueren en los primeros 18 meses de vida o requieren ventilación mecánica asistida las 24 horas del día. Y es aquí en donde también se han visto efectos realmente que han transformado y que de los que antes no se tenía ningún antecedente, en cómo una administración única de un fármaco terapia como este corrige la enfermedad y ahora hay varios niños que tienen 3, 4 años que obviamente no requieren un ventilador y están andando por la vida casi como niños normales. Entonces, estos son ejemplos de algunas de las terapias génicas que han sido exitosas y que realmente nos dan mucha esperanza de lo que se puede hacer en muchas otras enfermedades. Sabemos que hay mucha confusión con respecto a los diferentes abordajes de terapia génica. Entonces, aquí os presento simplemente algunos ejemplos de los abordajes
que se tienen para las diferentes enfermedades genéticas. Y es la enfermedad genética la que determina el abordaje que se puede utilizar. Y hay múltiples abordajes de los mismos. Hay ya sea una terapia de reemplazo o adición genética, que es lo que se utilizó en el caso de la atrofia muscular espinal. Hay también edición genética, en el cual se modifican las instrucciones de nuestro genoma. Hay terapia de regulación génica, que es de lo que os voy a hablar el día de hoy. Se pueden silenciar ciertos genes, se puede hacer una lectura a través de ciertas mutaciones, o también se pueden utilizar oligonucleótidos antisentido. Ahora, cada uno de estos abordajes se puede introducir al cuerpo con diferentes vehículos. Los virus generalmente son bastante eficientes en introducirse a las células de forma natural y entonces nosotros los utilizamos como caballos de Troya para introducir esas secuencias o ese tratamiento, esos transgenes, para corregir las enfermedades que estamos intentando tratar. Hace muchos años se utilizaba mucho el adenovirus. Sin embargo, el adenovirus, a pesar de que es un vehículo de transporte bastante eficiente, a altas dosis se vio asociado con algunos problemas de seguridad, en particular seguridad a nivel del hígado. Y entonces es por eso que ahora la mayor parte de las terapias génicas que se administran in vivo, es decir, que se inyectan en alguna parte del cuerpo, utilizan un virus más pequeñito que se llama el virus adenoasociado. Ahora, cuando uno quiere que el transgen que uno esté administrando se inserte en el genoma humano, uno puede usar otro tipo de virus como es un lentivirus, de los cuales el retrovirus es el que más se llega a utilizar. Y todos estos abordajes son de administración única. Ahora, también hay otros abordajes de administración repetida y puede uno no utilizar un virus. Hay nanopartículas, hay liposomas y hay otras formas de introducir el material genético que uno quiere utilizar. Sin embargo, ninguno de ellos ha probado realmente ser tan eficiente como los virus, como la naturaleza, que a lo largo de miles de años de evolución han podido lograr esa habilidad de penetrar a las células. O también se pueden administrar los oligonucleótidos antisentido de forma desnuda, es decir, sin un vehículo de transporte. Y aquí hay varios ejemplos, incluyendo en atrofia muscular espinal, en donde se han utilizado de forma exitosa. La terapia génica basada en virus adenosociados, como ya os decía, tiene como objetivo una única administración y es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, les voy a hablar un poco más acerca de los virus adenosociados. Estos son virus que no provocan enfermedad, es decir, que no son patogénicos y que se introducen a las células de forma altamente eficiente. Y se utilizan, como ya os decía, como un caballo de Troya para introducir un transgen. Normalmente las secuencias víricas que están de forma natural al interior de los virus adenosociados, que permitirían que estos virus se replicaran con ayuda de otro virus. Estas se reemplazan cuando uno las quiere utilizar de forma terapéutica con el transgen que uno quiere introducir a las células para tratar la enfermedad. Una vez que se administra la terapia génica, estas partículas virales, esta cápside, este cascarón, se desechan por el cuerpo, pero el transgen permanece en el núcleo de las células como círculos de ADN que se llaman episomas y que no se integran al genoma humano. Estas poseen el potencial de facilitar la expresión a largo plazo en las células que no se dividen. Ahora, es cierto que hay ciertas limitaciones de la terapia génica mediada por virus adenosociados, en particular en la primera generación. Se requieren normalmente altas dosis para conseguir el efecto que uno requiere. Además, los virus adenosociados tienen una limitada capacidad de enfocarse en ciertos tipos celulares, realmente invaden la mayor parte de las células, a pesar de que tienen cierta preferencia que nosotros denominamos tropismo por ciertos grupos de tejidos. Por otro lado, por el momento realmente es difícil readministrar este tipo de medicamento con un virus adenosociado, porque una vez que se administra por primera vez al cuerpo, nuestro cuerpo genera anticuerpos que si volvieran a ver el mismo tipo de virus, el mismo tipo de caballo de Troya, lo identifica automáticamente y lo destruye. Entonces, mediante anticuerpos neutralizantes y otros mecanismos inmunológicos. Y finalmente, otro de los problemas es que la partícula viral solo puede empaquetar genes pequeñitos.
decir, como de 4.400 pares de bases. Y esto funciona para enfermedades como la atrofia muscular espinal, en donde el gen afectado es el gen SMN1, que más o menos mide 1.500 pares de base. Entonces, pues, uno podría fácilmente empaquetar dos de esos genes en un virus adenosociado. Pero en el caso del gen SC1A, que tiene 12.500 pares de bases, esto realmente no cabe, y entonces es por lo cual nosotros no podemos hacer una terapia de reemplazo. Entonces, este es un concepto importante y por lo cual nosotros nos estamos enfocando en la regulación. En la parte de la derecha veis una caricatura simplemente de una célula con el genoma humano en el núcleo de esta célula, y cómo una vez que la partícula viral con el transgen en cuestión se introduce y pasa hacia el núcleo, se forma este círculo de ADN que le llamamos episoma, que ya les mencionaba. Es importante mencionar que normalmente las dosis que se administran para tratar las enfermedades de las que vamos a estar hablando no se integra en el genoma. Eso es importante desde el punto de vista de seguridad, para que no haya daño a largo plazo del ADN. Ahora, vamos a hablar brevemente de la patología de Dravet y por qué es susceptible esta enfermedad de ser tratada con este abordaje de terapia génica. Vosotros sabéis que casi la totalidad de nuestras células en el cuerpo humano tenemos 23 pares de cromosomas, para un total de 46 cromosomas. Estas son estructuras con apariencia de hilo, y cada uno de estos cromosomas se compone de proteínas combinadas con ADN que contiene muchos genes. Y estos genes se localizan en puntos específicos de cada uno de estos cromosomas. Y cada uno de estos genes es una secuencia de ADN que incluye las instrucciones para que nuestro cuerpo y nuestras células produzcan proteínas que determinan cómo nos vemos y cómo funcionan las diferentes partes de nuestro cuerpo. Entonces, a mí me gusta pensar en esto como una analogía, como que nuestro genoma y los cromosomas son tomos en duplicado de una enciclopedia de cocina, y que entonces existen genes que podemos pensar en ellos como recetas para que produzcan ciertas cosas que realmente nosotros necesitamos, y necesitamos estas recetas en duplicado para producir la mayor parte de las proteínas que nosotros necesitamos para funcionar. Y obviamente aquí hay como 30.000 recetas de cocina eh, en nuestro cuerpo, en nuestro genoma. Obviamente tenemos dos copias o alelos de cada gen, incluyendo el gen del SC1A, que se encuentra en el cromosoma 2. Este tiene las instrucciones para la producción de una proteína que, como ya sabéis, se llama NAF1.1, que es la subunidad alfa de los canales de sodio voltaje dependientes tipo 1. Y aunque existen los ingredientes o el RNA mensajero del SC1A en muchas células, realmente la proteína per se expresa selectivamente o preferencialmente en las interneuronas GABAérgicas inhibitorias. Entonces, simplemente para recapitular, ambos alelos del gen S1A contienen las instrucciones para la producción de los canales de sodio. Entonces, aquí en esta caricatura tenéis el cromosoma 2 con las dos copias sanas del gen SC1A, que ayudan a producir los canales de sodio, NAF1.1, y que existe una densidad adecuada en las neuronas GABAérgicas. Y en aquellas neuronas con una mutación del SC1A, existe una copia sana y una copia con una variante o una mutación del gen S1A, y entonces hay una reducción del 50% y una disminución de la expresión del NAF1.1 y, por consecuente, de los canales de sodio que estamos hablando. Entonces, es por ello que le decimos a la enfermedad de Dravet, en la mayoría de los casos, una enfermedad de haploinsuficiencia, es decir, que es la mitad que tenemos que está insuficiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que vosotros también obviamente sabéis, que las mutaciones de este gen no permiten a las neuronas GABAérgicas funcionar de forma apropiada y liberar el ácido gamma aminobutírico, que es un neurotransmisor que regula la excitabilidad cerebral mediante la inhibición del disparo excesivo de las neuronas. Esto realmente provoca hiperactividad en el cerebro y las crisis convulsivas resultantes, así como el resto de las manifestaciones de Dravet, como los problemas de cognición, de comportamiento, de trastornos motores, problemas de sueño, etc.
Entonces, realmente nosotros pensamos que se requiere un abordaje específico para las neuronas GABAérgicas inhibitorias y para el gen SC1A, que llega a toda la corteza cerebral para tratar la causa de la enfermedad de Dravet. Y ETX101 ha sido específicamente diseñado para cumplir con todas estas características. Entonces, ahora vamos a hablar de ETX101. Y me disculparéis por el esquema en inglés, pero vamos a ir paso a paso para que os explique exactamente qué consiste. ETX101 consiste, grosso modo, en tres partes. En primer lugar, como aquí estoy señalizando, es la cápside, el cascarón viral de un virus adenosociado serotipo 9. Hay múltiples tipos, hay algunos que tienen mayor preferencia por ciertos tejidos que otros, y elegimos nosotros este serotipo porque es el mismo que se ha utilizado en atrofia muscular espinal, y entonces ahora hay muchos datos de seguridad de cientos de pacientes que han sido tratados y que han recibido este tipo de cápside viral simplemente con otro transgen. Después, la segunda parte de la terapia génica o de este fármaco de terapia génica está aquí mostrada en verde. Y este le llamamos un factor de transcripción. ¿Qué hace un factor de transcripción? Un factor de transcripción, en este caso, intenta regular al alza la función del alelo normal del SC1A. Y en un momento vamos a ver un poco más al respecto. Pero como ya os decía, desde nuestra perspectiva es importante que esto solo ocurra en aquellas neuronas que están destinadas para expresar NAV 1.1. Y entonces nuestro equipo de biología computacional pasó un par de años realmente seleccionando algunas secuencias en el gen que nos permitieran constreñir la expresión de este factor de transcripción solo a las interneuronas GABAérgicas. Y esto nosotros le denominamos un elemento regulador para expresión en esas neuronas GABAérgicas. Después tenemos unos repeticiones terminales, que estos dos ganchitos nos permiten que después se forme aquel círculo de ADN que les comentaba hace un momento. Entonces, cuando este tipo de fármaco se inyecta en el organismo, los virus rápidamente invaden la mayor parte de las células, se endocitan, es decir, se introducen a las células. Y entonces lo que pasa una vez que entran hacia el núcleo es que se comienzan a formar estos círculos de ADN que nosotros denominamos episomas. Y entonces, si esos episomas se encuentran con una célula GABAérgica, obviamente el elemento regulador dice, ajá, tenemos aquí una neurona GABAérgica. Entonces, el factor de transcripción se pega a una secuencia por arriba de las instrucciones del gen de SS1A. Es una secuencia específica de 18 pares de bases que no existe en ninguna otra parte, en ningún otro gen, y que entonces van a empujar, van a obligar que el gen del SC1A empiece a producir más proteína. Entonces, con esto, nosotros tenemos mayor expresión proteica, tenemos mayor traducción de ese RNA mensajero y mayor producción de la densidad de los canales de sodio NAV 1.1. Importantemente, aquí dos puntos que quiero que os queden muy claros es no estamos reemplazando un gen, es una terapia de regulación génica, y no estamos utilizando un adenovirus, estamos utilizando un virus adeno asociado. Ahora, como sé que aquel concepto que acabo de mencionar, lo acabo de mencionar de una forma muy rápida y que es complejo, nosotros pensamos en una analogía que se publicó hace un par de meses en la revista de Rare Epilepsy, en donde José Ángel y Elena también tuvieron un artículo que seguro habréis leído ya. Y entonces, a nosotros nos gusta pensar en nuestro mecanismo de acción como que las dos copias del gen del SC1A son dos líneas de producción en una fábrica y que estas dos líneas de producción son necesarias para producir una cantidad suficiente de canales de sodio para que el cerebro funcione de forma adecuada, de forma correcta. Y que en muchas de las personas con síndrome de Dravet hay una de esas líneas de producción que no está funcionando y que nuestro fármaco, el ETX101, le va a dar instrucciones a aquella línea de producción que está funcionando que produzca más, que realmente restablezca
los niveles casi normales de la proteína NAF1.1. Este es un fármaco que hemos estado utilizando, que estamos evaluando en animales a lo largo de los últimos 2 años. Estamos a punto de someter todos nuestros estudios o resultados de nuestros estudios en animales. Entonces, no os puedo presentar con detalle todos estos resultados, pero sí os puedo presentar un resumen de lo que nosotros encontramos. Y no lo puedo compartir porque las revistas médicas son muy estrictas de que quieren contenido original. Y entonces necesitáramos nosotros no haberlo compartido antes en general con una gran parte del mundo. Pero nosotros hemos estado evaluando la eficacia del ETX-101 en un modelo de ratón bien establecido que se desarrolló en la Universidad de Northwestern en Chicago, que es un modelo de síndrome de Dravet, y tenemos resultados que nos parecen bastante prometedores. En este modelo nosotros podemos demostrar que hay expresión focalizada en neuronas inhibitorias GABAérgicas después de la administración del ETX-101, que hay un aumento de la actividad del SC1A en las células diana, es decir, en las interneuronas GABAérgicas, que hay un aumento de la expresión de la proteína NAF1.1, pero de forma más importante, que se prolonga la sobrevida de los ratones, y aquí los hemos seguido por al menos año y medio, y la verdad es que los ratones siguen vivos. Obviamente hemos tenido que hacer sacrificios a lo largo para hacer estudio en tejidos, pero la supervivencia, creemos nosotros que no hay nadie que haya seguido a los ratones por tan largo tiempo. También hemos visto, obviamente, que ha reducido drásticamente las crisis convulsivas inducidas por fiebre o por alta temperatura, que tenemos un modelo muy chulo, mediante el cual a los ratoncitos se les expone a una lámpara de calor y entonces se aumenta su temperatura, y normalmente los ratones no tratados, cuando llegan a 39, 40 grados centígrados, obviamente empiezan a tener crisis convulsivas, y los ratones tratados con ETX-101 no las tienen. Y este es un efecto que se muestra más potente conforme más alta sea la dosis que nosotros administramos. Finalmente, obviamente de forma muy importante, hay un aumento de la proporción de los ratones que no experimentan ninguna crisis convulsiva después de la administración del fármaco. También hemos evaluado los efectos del ETX-101 en monos tras una sola inyección del fármaco directamente a uno de los ventrículos del cerebro. Nosotros comparamos múltiples rutas de administración, ya sea endovenosa o directamente a la columna, que se llama intratecal. También hay otra ruta que es un poco más en la parte del cuello, que es intracisterna magna, o directamente al cerebro o a ambos de los ventrículos. Y realmente los datos son bastante concluyentes, en el que para administrar la dosis menor posible del fármaco, que esto obviamente lo hace más seguro, la mejor forma es realmente administrar una pequeña dosis del fármaco directamente a uno de los ventrículos. Entonces, esto lo hemos estudiado con detalle en monos, y hemos visto que se logra una amplia distribución de la expresión del fármaco y de la proteína en la corteza cerebral, en toda la corteza cerebral de estos monos, y además que está siendo bien tolerada sin ningún síntoma clínico en estos monos. Ahora, vamos a hablar un poco del desarrollo clínico de ETX-101. Y primero quisiera yo compartiros nuestra aspiración en ENCODE. Realmente nuestra primera aspiración es brindaros esperanza de un mejor futuro a la comunidad en general, mediante el desarrollo de una terapia de regulación génica que se administre una sola vez, que sea selectiva para las células que han demostrado tener el papel más preeminente en la fisiopatología de la enfermedad, y que potencialmente modifique todos los síntomas asociados con la enfermedad y no solo las crisis convulsivas. Realmente una terapia modificadora de la historia natural de la enfermedad. ¿Y cuál es el objetivo de nuestro programa de desarrollo clínico? Bueno, pues es que podamos obtener aprobaciones en la mayor parte del mundo tras la conducción de nuestros ensayos clínicos, para que todos los pacientes y familias afectados por la enfermedad puedan beneficiarse tan rápido como sea posible de una terapia que realmente sea potencialmente modificadora de la enfermedad. Para llegar a hacer esto, tenemos que seguir un proceso. Y este proceso, probablemente vosotros estaréis ya un poco familiarizados con las etapas claves del desarrollo clínico, que
no son muy diferentes en el ámbito de la terapia génica. Sin embargo, las agencias reguladoras alrededor del mundo sí han notado que como las terapias génicas tienen como característica que por el momento no se pueden readministrar, por otro lado, no se pueden quitar, y además de que han estado asociadas en muchos programas con realmente efectos de los que antes no se tenía noción o que no se tenía ningún antecedente, las agencias tratan de impulsar a compañías como la nuestra de que realmente seamos muy creativos, pero también muy rigurosos desde el punto de vista científico y que cada uno de los pacientes que participen en el programa de desarrollo cuenten y que además realmente el fármaco que nosotros empecemos a estudiar en humanos sea prácticamente el fármaco que eventualmente se vaya a lanzar al mercado. Entonces, este es un proceso que tarda años, que nosotros iniciamos como ya os digo, hace más o menos 5 años con investigación preclínica en diferentes modelos animales, como ya os comentaba hace un momento, en donde evaluamos la seguridad, la eficacia, cómo se distribuye el fármaco en estudio en estos animales, cuál es la respuesta inmunológica a la administración de este tipo de terapia y, en esencia, para determinar una dosis o un rango de dosis que pueda ser potencialmente seguro y eficaz antes de que nosotros procedamos a la administración en humanos. En el ámbito de las enfermedades raras, es sumamente importante que nosotros conozcamos la historia natural de la enfermedad y entonces es importante que conozcamos, que sepamos cómo hacer la medición de diferentes variables que podemos nosotros, en las que nosotros podemos ver un cambio potencial a lo largo del tiempo. Entonces, por eso es que veis que muchas compañías en muchas enfermedades hacemos estudios de la historia natural de la enfermedad que pueden ayudar además a alimentar nuestro entendimiento de nuestra comprensión de la enfermedad antes de que lleguemos nosotros a nuestra fase 1-2 de desarrollo clínico. ¿Por qué se le llama fase 1-2? Bueno, normalmente vosotros sabéis que con moléculas pequeñas, como se le llama a la mayor parte de los fármacos anticonvulsivos, sí, anticonvulsivos, se inicia el desarrollo en voluntarios sanos. Aquí en este caso, como realmente nosotros estamos haciendo que se exprese una proteína, no sería sano que nosotros expusiéramos a voluntarios sanos, sino que lo éticamente y médicamente apropiado es que se inicie el desarrollo en pacientes que tengan la deficiencia de esta proteína. Entonces, esa es una de las razones por las cuales se llama fase 1-2. Y en esta fase 1-2 nosotros vamos a evaluar cierto número de niveles de dosis para ver si son seguras y qué tan eficaces son. Uno de los puntos a considerar más importantes en el desarrollo de terapias génicas es que nosotros no nos podemos dar el lujo de comenzar con niveles de dosis que no potencialmente sean eficaces. Esto es algo que tanto la Agencia Europea como la FDA, como agencias en todo el mundo, nos insisten. Vosotros tenéis que empezar con dosis que, basados en los resultados en animales, puedan ser eficaces en el tratamiento de los pacientes con la enfermedad en cuestión. Y una vez que nosotros en un grupo pequeño mostremos prueba de concepto, es decir, que realmente estamos logrando la eficacia que esperamos tener, entonces pasamos a un segundo estudio confirmatorio o simplemente se amplía el primer estudio. Aquí todo el paradigma que existía previamente en las 4 fases se ha roto un poco en varias de las terapias génicas y una ampliación en la cual se exponga y se incluyan más pacientes y se corrobore la eficacia y la seguridad del fármaco, pueden después dar pie a una autorización de una agencia reguladora. Y obviamente en esta confirmación, pues simplemente se utiliza uno solo de los niveles de dosis que se evaluó en el estudio fase 1-2. Entonces, ¿cómo está Encoded diseñando este programa que tenga el debido rigor científico, pero también la consideración para los pacientes y familias con síndrome de Dravet SS1A positivo? Bueno, primero nos hemos dado a la tarea de obviamente estudiar y leer mucho toda la literatura que se ha generado con respecto a la enfermedad. Hemos tenido cientos de reuniones hasta la fecha con expertos en pediatría, en epilepsia, expertos en el gen SC1A, neurodesarrollo, comunicación, función motora, calidad de vida, genética, inmunología. Y además de estas reuniones individuales, también, obviamente, muchas veces juntamos a los expertos para que exista un diálogo y que nosotros realmente podamos tener una retroalimentación
más rica que de pie a un programa más riguroso. Obviamente, tenemos que reunirnos con agencias reguladoras, tanto en Europa como en Estados Unidos, con la FDA, pero de manera fundamental, nosotros estamos convencidos que tenemos que colaborar con la comunidad de pacientes. Y entonces hemos tenido reuniones con los líderes de múltiples organizaciones de pacientes de Dravet y también hemos tenido conversaciones con múltiples pacientes o padres realmente de pacientes con enfermedad de Dravet y en algún momento también hemos tenido un par de reuniones también con ellos de forma grupal para de nuevo tener esta retroalimentación iterativa a lo largo del tiempo. Es importante que también pensemos que conforme vamos a desarrollar una primera terapia que puede ser modificadora de la enfermedad con una administración única, también el paradigma de desarrollo de los anticonvulsivos que han sido desarrollados hasta ahora se rompe un poco porque nuestro énfasis no solo es en estudiar la potencial reducción de la frecuencia y de la severidad de las crisis convulsivas o su potencial abolición, sino de manera muy importante queremos entender cuál es el efecto que va a tener el fármaco en estas variables que no están asociadas con las crisis convulsivas. Es decir, podemos prevenir o detener el deterioro en el neurodesarrollo, podemos mejorar los problemas del comportamiento o de función motora o de calidad de sueño o de calidad de vida, etcétera. Realmente son estas variables las que más nos interesan para demostrar que realmente estamos modificando el curso o la trayectoria de la historia natural de la enfermedad. Y aquí os presento un par de figuras que posiblemente no os sorprendan y que vosotros estéis familiarizados con ellas y que demuestran que los primeros 5 años de vida en la mayoría de los pacientes con síndrome de Dravet realmente son durísimos y que se caracterizan por un severo deterioro en el neurodesarrollo. Esta es una figura de un artículo científico publicado por el grupo de Glasgow, en el cual se muestra que en los primeros 5 años de vida, una proporción importante de los pacientes con síndrome de Dravet terminan experimentando problemas de aprendizaje que pueden ser bastante severos. En la gráfica a la derecha, nosotros hemos creado una gráfica con los resultados de 3 estudios publicados en diferente momento, mostrando cómo va cayendo el coeficiente de desarrollo en pacientes con enfermedad de Dravet y cómo pierden básicamente en los primeros 4 años de vida una media de 33 puntos, lo cual obviamente es catastrófico. Esto os lo menciono porque cuando nosotros vemos esto y cuando nosotros charlamos con los expertos y con los reguladores, realmente y les preguntamos en qué grupo de pacientes nosotros nos deberíamos concentrar inicialmente para ver si podemos modificar la historia natural de la enfermedad, pues rápidamente tenemos como respuesta que donde nos tenemos que concentrar inicialmente es en los pacientes más pequeñitos. Esto no quiere decir que nos olvidemos del resto de la población, es decir, simplemente tenemos que iniciar en un pequeño grupo de pacientes y estos tienen que ser los que tengan la mayor probabilidad de verse beneficiados por este tipo de terapia. Entonces, desgraciadamente, en este grupo de pacientes, en particular en los pacientes menores a 2 años, hay datos limitados de la progresión de la enfermedad a lo largo del tiempo. Y es una de las razones por las cuales, o es la principal razón por la cual nosotros hemos decidido iniciar el estudio de la historia natural de la enfermedad que le llamamos Envision. Y esta es una parte integral del desarrollo de ETX 101. No solo porque no existen los datos, sino porque también no existe un real consenso entre los expertos en las mejores medidas clínicas de evaluación y revisión de estos pacientes. Vosotros tendréis que pensar que nosotros estamos hablando una cuestión completamente compleja, muy compleja, en la cual queremos ver un fenómeno a lo largo del tiempo en el que se intersectan el desarrollo normal biológico infantil con el impacto de la enfermedad y el potencial efecto terapéutico que va a tener esta terapia génica, el DTX-101. Entonces, es importante que seleccionemos las medidas adecuadas, que haya consenso entre los expertos y que eventualmente estos datos que se generen nos permitan, por un lado, ver un antes y un después en estos pacientes y por otro lado, que podamos comparar con un grupo control externo cuál es la trayectoria de la enfermedad en los pacientes que iniciemos a tratar con los que todavía no han sido tratados. Esto además nos permite a nosotros identificar pacientes que eventualmente pueden ser
los primeros pacientes que tengan oportunidad de participar en el estudio de terapia génica de fase 1-2, del cual hablaremos en un minuto. ¿Cuáles son los criterios de inclusión de este estudio? Bueno, estamos reclutando pacientes entre 6 meses y 5 años de edad que tengan una mutación del gen SC1A y no requerimos un número mínimo de crisis convulsivas mensuales, puesto que queremos realmente entender la historia natural, no solo de un grupo de pacientes, sino en general de la enfermedad. Este es un estudio en el cual están participando alrededor de 15, 17 centros. Es un estudio prospectivo, observacional, en el cual intentamos reclutar nosotros 50 pacientes. Tiene 2 años de duración con visitas cada 3 meses, al menos la mitad de las cuales son virtuales debido a la pandemia que estamos viviendo. Y por el momento tenemos pensado tener centros en Australia, Reino Unido y en Estados Unidos. ¿Cuáles son las medidas clínicas que hemos seleccionado? Bueno, pues tenemos la tira de realmente mediciones clínicas y es precisamente porque no existe un consenso sobre cuáles son las mejores escalas que nos permitirían realmente trazar una trayectoria de estos pacientes, además de que algunas de ellas se enfocan en diferentes rangos de edad. Hay algunas de ellas que son para los pacientes más pequeñitos y otras que son para los pacientes un poco mayores. Pero además de, obviamente, entender cuáles son las características de las crisis convulsivas en los pacientes, pues obviamente evaluamos variables de seguridad, es decir, la supervivencia de estos pacientes, cualquier efecto adverso que hayan tenido, especialmente a fármacos anticonvulsivos, el número de hospitalizaciones, obviamente aspectos de calidad de vida, pero como ya os decía, estamos muy centrados en temas de neurodesarrollo, función motora, habilidades de la vida diaria de estos críos, comunicación, comportamiento y aspectos sociales. Y es muy importante también para nosotros entender esto, no solo para los pacientes, sino también para aquellos cuidadores o padres de estos niños, cuya calidad de vida también pues, se ve influenciada por el cuidado que requieren los pacientes con enfermedad grave. Ahora, vamos a dar pie rápidamente, ya nada más para terminar, algunas consideraciones que nosotros tenemos para el diseño de estudios clínicos de fase temprana en terapia génica, es decir, lo que viene después, lo que viene el próximo año, básicamente, para poder evaluar la seguridad y eficacia de ETX 101. Y aquí no tenemos nosotros un diseño final del estudio, simplemente os quiero pensar cómo estamos pensando al respecto, lo que hemos escuchado de los expertos y de las agencias reguladoras y más o menos cómo se va formando el diseño de nuestro estudio. Y quisiera hablar de 5 aspectos en particular. La población de estudio, el grupo control que vamos a requerir, las dosis y los niveles de dosis que vamos a necesitar, el plan de tratamiento y el plan de monitorización. Con respecto a la población de estudio, ya os decía que realmente estamos convencidos que necesitamos comenzar con los pacientes que inicialmente tengan la mayor probabilidad de beneficiarse de una terapia potencialmente modificadora de la enfermedad. Y es que, como ya os decía y os reitero, tenemos que iniciar en algún lado. Y esto es en un grupo pequeño de pacientes y obviamente tienen que ser aquellos que se puedan beneficiar más. Luego, también yo os decía que hay mucha insistencia de las agencias reguladoras en que utilicemos nosotros el mayor rigor científico posible para que ellos se crean los datos. Y entonces, normalmente en ensayos clínicos se requiere de un grupo control y nosotros obviamente estamos pensando que es posible que se requiera un grupo control de forma paralela que inicialmente sea asignado a recibir una simulación del tratamiento de forma enmascarada, como le decimos nosotros, doble ciego. Sin embargo, yo como médico y como persona estoy convencida de que no sería ético que los pacientes, que ciertos pacientes se le hiciera esperar durante un largo tiempo. Entonces, estamos convencidos de que la administración del fármaco a todos los pacientes que decidan participar en este estudio tiene que ocurrir en un periodo muy corto después de que decidan ellos participar. Entonces, estamos de acuerdo con las agencias regulatorias que puede haber un periodo de unos 3, 4 meses, los cuales podemos comparar la trayectoria, sobre todo con respecto al efecto en las crisis convulsivas, así como se ha hecho en los estudios de los diferentes fármacos anticonvulsivos en los últimos años, pero que pasado este tiempo de 3, 4 meses, todos los pacientes tengan acceso
a realmente recibir el fármaco en estudio. Con respecto a las dosis y los niveles de dosis, los niveles se van a seleccionar con base en los estudios en animales. Estamos pensando en 2 o 3 dosis, como ahora veremos. La administración va a ser única, directamente como una inyección a uno de los ventrículos del cerebro para que ese líquido cefalorraquídeo bañe todas las áreas de la corteza y llegue el fármaco a todas las células a las que tiene que llegar. Y como ya os decía, una de las características que tenemos que lograr es convencer a las agencias reguladoras que todas las dosis que vamos a evaluar, ya sean estas 2 o 3, vayan a poder tener un potencial efecto terapéutico basados en los estudios en animales. El plan de tratamiento tiene que ser escalonado, es decir, no podemos administrar el tratamiento a todos los pacientes, a todos los 8 o 12 pacientes iniciales en un solo momento. Esto es por lecciones que hemos aprendido como científicos en investigación clínica, de que es importante que haya pacientes centinela y que entonces se observen durante cierto tiempo antes de que haya más pacientes que reciban el tratamiento. Y con respecto a la monitorización, como ya os debéis imaginar, la monitorización es más intensiva en los primeros 4 a 6 meses después de la administración del fármaco y después se hace un poco más pausada o con visitas en un rango de tiempo más largo a lo largo del tiempo. Y normalmente estudios son estudios de 5 años, pero no se requiere cumplir esos 5 años en todos los pacientes para que nosotros compartamos los datos con las agencias regulatorias. Eso que os quede muy claro. La mayor parte de los pacientes que participan en terapia génica, por ejemplo en atrofia muscular espinal, muchos de ellos no han cumplido sus 5 años y sin embargo el fármaco fue aprobado en virtud de los resultados que se presentaron y que se vieron en el primer año de tratamiento. Simplemente para abundar en algunos de los 5 elementos que ahora acabo de mencionar, seguimos debatiendo y negociando algunos de estos elementos con tanto como la comunidad médica, pacientes y con agencias reguladoras. Simplemente para apuntar con precisión algunos de estos pensamientos que ahora tenemos. Lo que llamamos nosotros el tamaño muestral o el número de pacientes que inicialmente podrían participar en este estudio de fase 1-2 serían entre 8 y 12. Ya comentábamos que por la razón por la cual estamos enfocados en los pacientes más pequeñitos, sería una inyección intraventricular 1, 2 a 3 niveles de dosis. En el caricatura o el esquema del lado derecho se muestra cómo nosotros iríamos avanzando en los diferentes niveles de dosis y cada uno de estos niveles de dosis pues incluiría 3 a 4 pacientes que de manera escalonada irían recibiendo el tratamiento y nosotros los iríamos observando. Ya os comentaba un poco del grupo control y de nueva cuenta os reitero que estamos convencidos de que todos los pacientes que decidan participar en el estudio deben de forma ética recibir la terapia génica de forma contemporánea al compromiso que estarían haciendo. Con respecto a variables de evaluación, muy similares al estudio Envision, inicialmente en las primeras semanas o primeros 3-4 meses, nos vamos a enfocar en el efecto en la frecuencia y la severidad de las crisis convulsivas, pero obviamente conforme más tiempo pase, pues vamos a evaluar cognición, comunicación, comportamiento, calidad de sueño, calidad de vida, etcétera. Y esto no se obviamente compara con un control paralelo, sino se compara con la historia natural de la enfermedad. Y yo creo que la pregunta más importante que tendréis es ¿y para cuándo? Y esto lo planeamos iniciar a mediados de 2021. Ahora estamos trabajando activamente en el dossier que se les va a enviar a todas las autoridades regulatorias en diferentes partes del mundo. Para concluir, espero que la presentación os haya transmitido que Encoded está diseñando un plan robusto para desarrollar la primera terapia que potencialmente modifique el curso de la enfermedad tras una administración única en el síndrome de Dravet, SC1 positivo, que el estudio Envision que acabamos de iniciar en Estados Unidos hace unas semanas intenta trazar la historia natural de la enfermedad y obviamente vamos a estar evaluando variables asociadas a crisis convulsivas, pero también obviamente a las discapacidades intelectuales del desarrollo, motor, problemas de comportamiento, etcétera. Realmente estamos pensando en la enfermedad de forma holística, de forma global, y que el estudio de fase 1-2 comenzará en 2021 y está siendo desarrollado
en colaboración con expertos, con agencias regulatorias y obviamente con el consejo de todos vosotros. Realmente la misión que tenemos es bastante ambiciosa. Estamos intentando cambiar la historia del síndrome de Dravet, ese es uno A positivo, y entendemos que esto no lo vamos a poder lograr solos. Reconocemos el papel fundamental que vosotros tenéis en el desarrollo de este tipo de medicamento y nos comprometemos a trabajar con todos vosotros en todo momento. Entonces, muchas gracias por vuestra atención y creo que tenemos algunos minutos para atender a las preguntas o comentarios que podráis tener. Muchas gracias, Gracias, Salvador. Ángel. Pues sí, efectivamente tenemos muchas preguntas. Y quizás voy a empezar con Venga, algunas preguntas preclínicas. Te voy a lanzar las 3 preguntas preclínicas que hemos identificado de momento y te dejo entonces a ti contestarlas. Por una vale. parte, preguntan sobre los efectos adversos que se han notado en los animales aplicando el tratamiento. Por otra parte, preguntan también sobre si ha mejorado la capacidad cognitiva de los animales o de los ratones a los que se les ha administrado el virus. Y por otra parte, si hay diferencias en la respuesta dependiendo de la edad del ratón a la hora que se le administra el tratamiento. Claro. Vamos a ver, la primera pregunta con respecto a los efectos adversos. La verdad es que en ratones y en monos, el fármaco a las diferentes dosis que ha sido evaluado ha sido bien tolerado. Los resultados en las necrópidas que se realizan no demuestran problema en alguno de los, o daño en ningún órgano diana. En monos, lo que sí vemos, y esto es muy común en todas las terapias génicas utilizando un virus adenosociado, es un aumento aumento ligero de las enzimas hepáticas que se corrige unos días después. Esto es esperado y normalmente lo que la mayor parte de los desarrolladores de terapia génica utilizan son dosis de esteroides bajitas para tratar de evitar este efecto adverso. Entonces, es muy probable que lo que nosotros también hagamos. Con respecto a los resultados que nosotros tengamos de cognición en un modelo murino, por el momento nuestro grupo está trabajando en ello. La verdad es que es un tema complicado porque el modelo de ratón normalmente, al menos este que estamos utilizando, que es muy bueno para evaluar supervivencia y para evaluar convulsiones, no es tan bueno para mostrar el deterioro cognitivo. Y es que los ratones mueren antes de mostrar el deterioro cognitivo. Entonces es complicado, pero nuestro grupo de científicos está trabajando en un otro modelo y en el momento que tengamos nosotros resultados de ese estudio, obviamente lo compartiremos con la comunidad. Lo que sí realmente son datos bastante robustos es que mostramos que estamos enfocándonos en estas neuronas GABAérgicas, que hay aumento del número de la expresión proteica de la NAF 1.1 y además, obviamente, los resultados en supervivencia y en la abolición o el efecto robusto en la disminución de las convulsiones asociadas a fiebre, la verdad es que nos indican que realmente estamos haciendo estamos teniendo éxito en términos de modular la expresión génica de forma adecuada. Y después, recuérdame la tercera pregunta con Sergio. Creo que estás en silencio. Estaba en silencio, efectivamente. Si hay diferencias en la respuesta dependiendo de la edad del ratón. Nosotros en este momento estamos evaluando ratones a los que se le administra la dosis en el día 1 o en el día 5 después de nacimiento. Aquí nosotros enfrentamos un problema importante y es que cuando nosotros inyectamos el virus que tiene el transgen, se tarda más o menos entre 3 a 4 semanas para que nosotros tengamos expresión de esa proteína. Antes de ello no lo detectamos. Y esto es natural, porque el virus se tiene que introducir a las neuronas, después el transgen tiene que formar los circulitos de ADN, los episomas, y después empiezan las neuronas a producir esa proteína. Y entonces nosotros estimamos que en el modelo de ratón es importante que nosotros administremos el fármaco de forma temprana, puesto que si no, si nosotros
nos esperáramos hasta el día 15 o hasta el día 20, cuando los ratones ya están teniendo muchas convulsiones, realmente nosotros no esperaríamos tener un efecto, sino hasta un mes después. Y estos ratoncitos son ratoncitos que mueren muy rápido. Entonces, sería difícil para nosotros ver una diferencia y tendríamos que matar cientos de ratones para realmente, de forma estadística, mostrar un efecto. Entonces, todos los estudios que estamos utilizando en ratones, que estamos haciendo en ratones, se administra el fármaco en el día 1 o en el día 5 y el efecto es igualmente robusto. Muy bien, muchas gracias, Salvador. Nos preguntan también si la terapia solamente serviría es decir, si la terapia serviría para cualquier tipo de mutación en el gen SCN1A, es decir, nonsense, missense y demás. Es una excelente pregunta y serviría para cualquier tipo de mutación que lleve a pérdida de función. Y esto englobaría el 99% de las mutaciones, independientemente de que sean missense, nonsense, la mayoría de las mutaciones en el gen de SSNUA llevan a pérdida de función. Hay una pequeña proporción que se calcula ahora, que es como de 1%, de ganancia de función. Es decir, que se está produciendo una proteína anómala y entonces en esa proporción de pacientes, de las cuales por el momento solo se ha caracterizado una mutación, no sería adecuado administrar ese tipo de tratamiento, porque si no, estaríamos estimulando que se produciera mucho de esa proteína anómala. Entonces, en grosso modo, el 99% sí funcionaría, en ese 1% no sería adecuado. Muy bien, perfecto. Yo creo que queda bastante claro. Después nos preguntan también bastante sobre la edad. ¿Por qué el corte de 5 años si el tratamiento en un futuro se espera bueno, pues que esté disponible a pacientes más adultos, si realmente sería efectivo en adultos desde que se administra hasta que empiezan a verse los cambios o las mejoras? ¿Cuánto tiempo, si hay una estimación, cuánto se tardaría? Esa es la pregunta del millón, José Ángel. Con respecto a esa última parte, sobre todo, pero la primera parte, ¿por qué el corte de edad? La verdad es que admito que es un poco arbitrario el decir 5 años de edad o haber participado en el estudio de la historia natural de la enfermedad. Realmente, como ya os decía, en los primeros 8 a 12 pacientes tenemos que nosotros demostrar que el fármaco realmente brinda el beneficio que nosotros esperamos, y es decir, la prevención o la detención de ese deterioro cognitivo que se presenta en los pacientes. Y entonces, cuando hablamos con los expertos, la mayoría de ellos coinciden en que muchas veces, una vez que ese deterioro ya ha ocurrido, pues no sabemos si esto va a ser, eh, si esto se vaya a poder revertir. Entonces, la misión número 1 del primer estudio, o de la primera parte del estudio, será el mostrar que podemos prevenirlo o detener la progresión temprana. Ahora, el estudio no se acaba aquí. Nosotros eventualmente, una vez que mostremos que tenemos ese efecto deseado, vamos a ampliar el estudio a más pacientes y con toda probabilidad, la misma pregunta que nos hacéis ahora, nos harán las autoridades reguladoras de, oye, ¿y qué pasa con los críos mayores, mayores a 6, 7 años y con los pacientes adultos? Y entonces, como parte del programa de desarrollo, es muy probable que en ese momento nosotros tengamos que realizar otro estudio o estudios en pacientes con otro rango de edad. ¿Qué tan rápido nosotros podremos ver el efecto? No lo sé. Eso es algo que realmente la respuesta es no lo sé. Me atrevería a especular, tal vez, y esto es un poco con los datos o con las opiniones que hemos recibido de los expertos en Dravet. Creo que todos ellos coinciden que en un plazo de, tomando en cuenta los datos observados con los tratamientos anticonvulsivos que realmente no están atacando el problema de raíz y que se den efectos en cuestión de semanas, en el caso de las crisis convulsivas, es posible que nosotros también veamos un efecto en crisis convulsivas en cuestión de semanas, pocos meses.
En el resto de los síntomas, es posible que también la regulación de la actividad eléctrica en el cerebro tenga un efecto más rápido en la potencial mejoría de algunos de los síntomas del comportamiento o de calidad de sueño. Ahora, en términos a comunicación, en términos de cognición, memoria, aprendizaje en general, esto ya de por sí es un proceso sumamente complejo de forma natural que pues toma años y eso pues va a tomar cierto tiempo, ¿no? Puede ser que tome 1 o 2 años en que realmente nosotros veamos una diferencia clara con respecto a algunas de estas variables. Pero la verdad es que no lo sé. Y lo que también es cierto es que es probable que el curso de esta potencial mejoría sea diferente dependiendo de la edad en la que se traten los pacientes. Esto se ha visto en otras enfermedades, por ejemplo, en la enfermedad de San Filipo, en donde los pacientes tratados más pequeños tienen una mejoría más rápida que los pacientes que se tratan un poco después. Entonces, yo creo que va a variar mucho de acuerdo al síntoma o de acuerdo al tipo de medición y además de la edad en la cual se traten los pacientes. Salvador, perdona. En principio, por lo que has contado también de, por ejemplo, en otras enfermedades en las que se recuperó la vista con la terapia y en este caso para los pacientes con Dravet, que bueno, que son de mayor edad y han tenido problemas de desarrollo que se vienen acumulando, claro, obviamente, si funcionase muy bien esta terapia de encoder, se esperaría que mejoraran los síntomas, que incluso pudieran revertir, porque las neuronas en sí no degeneran, o sea, tienen una pérdida de función, pero no están muriendo, ¿no? O sea, que podría ser que, bueno, que recuperen la funcionalidad completamente, pero claro, esa diferencia en la edad del paciente será también por ahora ese aprendizaje que han perdido tienen que recuperarlo y una persona, aunque no esté enferma, aprende mucho mejor en los primeros años de vida que cuando es adulto, ¿no? Por ejemplo, tardamos mucho más en aprender a tocar el piano cuando tenemos 30 años que cuando tenemos 5. Sería una de las causas para esa diferencia de resultado de la terapia según la edad del paciente, ¿no? Por supuesto que sí, no podría estar más de acuerdo contigo, Elena, especialmente porque este año me di a la tarea de aprender a tocar el violín y la verdad es que creo que debí haber iniciado hace 35 años. Sí. Sí, por supuesto, estoy de Vale, acuerdo contigo. vale. Eh, Tenemos ahora un par de preguntas técnicas, digamos. ¿Qué porcentaje de proteína NAF 1.1 podría llegar a producir la aplicación del fármaco y cómo se podría regular ese porcentaje? Y que si sería factible que se llegara al 100% de manera continuada. Y la segunda pregunta también algo, bueno, técnica de alguna manera, si se prevé algún estudio, al menos teórico, sobre las interacciones con los fármacos antiepilépticos que suelen tomar los pacientes y si en el futuro la terapia de Encoded podría significar que los pacientes dejen de tomar el resto de fármacos que toman actualmente. Hombre, eso último es nuestro objetivo, eso sería maravilloso. Eh, a mí en particular me encantaría y creo que a todos vosotros también. Eh, hay un largo trecho desde este momento hasta aquel momento, pero bueno, eh, decimos en mi país, se vale soñar y la verdad es que nosotros pues creemos que esto podría ser algo que se ha observado en algunos otros enfermedades neuromusculares. Se ha visto que pacientes que estaban 4 años con un ventilador han podido liberarse del ventilador. Entonces, a pesar de que queremos ser cautelosos, también pues queremos ser ambiciosos con respecto a lo que podemos observar. Eh, pero regresando a la primera parte de la pregunta con respecto a la expresión de NAF 1.1, los niveles de expresión que podemos nosotros ver son importantes y se acercan obviamente a lo que se ve en los ratones salvajes o el wild type que le decimos. ¿Cómo se regula este tipo de expresión? Bueno, para empezar, una vez que los círculos de ADN, los episomas, comiencen a expresar, en principio la expresión proteica en células que no se dividen, se espera que sea duradera y que además sea más o menos constante.
Hay mecanismos ya internos que les decimos post-transcripcionales que evitan o que no permiten que fácilmente haya una sobreproducción, una producción sobrenormal de la proteína. Y es lo que nosotros hemos visto en algunos de los modelos animales, que es fácil que nos acerquemos al 100%, pero no es fácil que nosotros realmente excedamos el 100% por estos mecanismos que obviamente todavía no comprendemos, pero que nuestro cuerpo realmente es una máquina maravillosa y que en este contexto no permite que se sobreexprese fácilmente la proteína. Con respecto a estudios con diferentes fármacos anticonvulsivos, inicialmente nosotros vamos a ser agnósticos al tratamiento. Será cualquier tratamiento anticonvulsivo que estén recibiendo los pacientes será elegible para que los pacientes participen en el estudio. Obviamente, con cierto número de pacientes tratados, nosotros intentaremos evaluar si hay algunos pacientes que les esté yendo mejor con cierta combinación de fármacos anticonvulsivos. Y esto, bueno, se verá en el futuro. Y como ya decía al principio, realmente lo que nosotros incorporaremos en el protocolo también será la habilidad que tengan los epileptólogos de ir retirando los fármacos anticonvulsivos, pero esto no sé yo cuándo se pueda realizar, en cuántos pacientes se pueda realizar y qué tan factible sea. Sin embargo, bueno, eso sería particularmente nuestro objetivo. Yo le hice la misma pregunta a algunos de nuestros investigadores y uno de ellos me dijo, bueno, que para eso dedican su vida. Entonces, para que los pacientes utilicen menos fármacos anticonvulsivos o no los utilicen en lugar de ir añadiendo, ¿no? Entonces, ¿Y se irán retirando también durante el ensayo clínico o mientras dure el ensayo se mantienen para que el estudio sea más fácil? Durante el periodo de enmascarado de doble ciego, no se retirarían, que estos serían 3-4 meses. Se mantendría estable de la misma manera en la que se han evaluado los anticonvulsivos que se han desarrollado hasta ahora. Después de eso, realmente se les va a dar carta libre a los epileptólogos de utilizar su criterio médico para retirar o cambiar el esquema de anticonvulsivos que utilizan. Uno de ellos también me comentó que ellos están acostumbrados a hacer cambios y que entonces si tienen un paciente a lo mejor que está recibiendo ácido valproico y topiramato y estripentol y que no le está yendo bien, pues están acostumbrados a cambiar uno de ellos por algún otro anticonvulsivo y entonces que les gustaría tener la misma libertad para hacerlo de acuerdo a la respuesta de los pacientes. Entonces aquí realmente nos recargaremos mucho en el criterio médico de los epileptólogos, de los investigadores y obviamente el curso de los pacientes. Muy bien. Muy bien. Tenemos ahora ya una serie de preguntas con respecto a la parte clínica. Muchos padres preguntan cómo podrían participar o conseguir más información sobre los próximos ensayos que van a comenzar, ¿no? Como por ejemplo el estudio de historia natural o los ensayos clínicos que empiecen en el 2021. Después también preguntan, la segunda parte de las preguntas que estamos recibiendo también, próximos plazos para abrir ensayos clínicos en otros países. Claro. ¿Cómo os podréis informar? Bueno, nuestra página de internet, encobret.com, tiene una parte dedicada a pacientes y a los ensayos clínicos. Entonces, ahí nosotros nos encargaremos de estar incluyendo información acerca de el progreso que estamos haciendo con los estudios, tanto de historia natural de enfermedad como el estudio terapéutico. Con respecto a plazos para el ensayo clínico, como ya os decía, para el de primera administración en humanos empezaremos en 2021. El de historia natural de enfermedad acaba de comenzar en Estados Unidos y ahora en enero comenzará en Australia y en Reino Unido. Por el momento nos estamos enfocando en pacientes que hablen inglés, puesto que la evaluación de aprendizaje, comunicación, etcétera, es compleja y entonces el introducir otro idioma, la verdad es que introduce otra variable que es muy importante
pero estamos activamente evaluando las posibilidades de cuándo poder expandir este estudio a algunos otros lugares. Y además también estamos hablando con investigadores en muchas partes del mundo, incluido en España, para tratar de apoyar esfuerzos paralelos que nos permitan entender la historia natural de la enfermedad de una manera más completa. Después, para el estudio de primera administración en humanos, inicialmente también tendríamos centros en Reino Unido, en Estados Unidos y en Australia, sobre todo para los primeros 12 pacientes. Y supongo yo que en plazo de un año nosotros podemos darnos cuenta de exactamente cómo están respondiendo todos esos pacientes, en qué momento vamos a expandir ese estudio a muchos más pacientes, y eso nos daría pie automáticamente a incluir centros en otros países. Entonces, como ya yo os decía al principio de la charla, la verdad es que yo he tenido muy buena experiencia trabajando en España y yo creo que es la pregunta subyacente: ¿para cuándo España o para cuándo otros países? Y creo que a nosotros nos interesaría ser lo más inclusivos, tan rápido como sea posible. También tomando en cuenta que nuestro primer grupo de pacientes será pequeño, pero después obviamente necesitaremos la participación de muchos más investigadores y muchos más pacientes para realmente darle celeridad al proceso de desarrollo. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta muy concreta sobre ¿Vale? Stoke y Encoded. ¿Crees que serían tratamientos complementarios o sustitutivos? Yo creo que puede ser complementario, Susángel. Yo la verdad es que tengo mucho respeto por los compañeros de Stoke. Creo que tenemos en común que ambas compañías queremos que la vida de los pacientes y de los familiares de pacientes con enfermedad de Dravet mejore. Tenemos abordajes diferentes para tratar de lograr esto, pero yo creo que el mejor ejemplo de cómo han coexistido abordajes muy similares ha sido en el caso de atrofia muscular espinal, en donde Biogen primero desarrolló un oligonucleótido antisentido para el tratamiento de la enfermedad, que funciona de forma fenomenal, y después vino Avexis, que ahora es parte de Novartis, con la terapia génica, que funciona de manera espectacular, y han coexistido, y la verdad es que también ha sido difícil que cada una de las compañías pues den atención a todo el planeta en forma simultánea. Y entonces creo que en general toda la comunidad de atrofia muscular espinal, o la mayor parte de la comunidad de atrofia muscular espinal, se ha visto beneficiada de la multiplicidad de opciones, además de la comprensión de la enfermedad. Entonces yo en ocasiones tengo charlas con mi homólogo, con el Chief Medical Officer en Stoke, con Barry, y la verdad es que yo les deseo la mejor de las suertes y espero que funcione su fármaco de manera espectacular, porque yo creo que la comunidad lo necesita. Perfecto. Nos preguntan en paralelo cómo puede plantearse un grupo placebo si esto implica una inyección intraventricular. Muy bien, esa es una excelente pregunta. Con lo que yo me refería, precisamente espero no haber utilizado el término placebo y haber utilizado el término simulación. Y es esto: nosotros no administraríamos un placebo, es decir, no estaríamos inyectando un líquido, simplemente simularíamos el procedimiento de la inyección sin que realmente se inyectara, pero lo que nos están pidiendo las agencias reguladoras es que se engañe o se enmascare el tratamiento tanto para los padres como para, obviamente, los investigadores, para que tengamos un periodo al menos corto en el cual tengamos la posibilidad de que con rigor científico poder tener conclusiones que las agencias reguladoras se puedan creer. El trabajo de las agencias reguladoras es proteger a la población en general, y como lo hacen es pidiendo que los estudios sean sumamente rigurosos para que la calidad de información no sea cuestionable. Entonces, será así, no será placebo, nosotros le estamos llamando en inglés Delayed Treatment Sham Control, y esto quiere decir
una simulación o un control con simulación con tratamiento retardado o retrasado. Es decir, que en un principio se hace la simulación y unos meses después ya se administra el tratamiento. Muchas gracias, Salvador. Nos preguntan también, COVID, ¿os ha afectado? ¿Cómo lo estáis llevando? ¿Tiene algún impacto en vuestros planes? Eh, Obviamente nos ha afectado de forma personal y profesional porque es así como trabajamos ahora, en lugar de realmente ir haciendo tours por el mundo y conociendo gente, intentando entender el problema mejor, etcétera. Eso nos ha afectado. Pero cuando la pandemia de COVID explotó en todo el mundo y empezamos a trabajar de forma virtual, nosotros realmente nos planteamos que eh, el COVID no cambia o no mejora las necesidades de la comunidad de Dravé. Y nuestro compromiso es utilizar toda nuestra experiencia y creatividad para realmente mover el programa de la mejor manera y con toda la urgencia del mundo. Entonces, es por eso que decidimos iniciar el estudio de la historia natural de la enfermedad a pesar de COVID. Obviamente hicimos algunas modificaciones al protocolo para que algunas de las visitas sean virtuales. Es cierto que en algunos hospitales vamos a ver retrasos, puesto que hay, hay más controles de movilidad de las personas dependiendo del país y del estado o de la comunidad en donde nos encontremos. Pero también el curso de la enfermedad pues, es ligeramente diferente en diferentes partes del mundo. Y entonces el tener centros o una distribución geográfica con la que tenemos ahora, pues nos permite que haya un flujo de pacientes constante, poco a poco. Y yo espero que obviamente la situación de COVID con algunas de las vacunas de las cuales está habiendo buenas noticias, cambie de forma radical de aquí a un año, o al menos de forma importante, que permita que la gente se pueda mover más, que pueda ir a los hospitales. Pero ya os decía yo, nuestra visión es que la vida de las familias con síndrome grave no ha mejorado por el COVID definitivamente. Y nosotros estamos convencidos y determinados a seguir con nuestra labor. Sí, de hecho, desafortunadamente yo creo que podemos decir, ¿no?, que el COVID ha impactado de manera negativa, ¿no?, en la vida de las familias con síndrome de Dravet, ¿no? Tenemos una publicación, pues, que la tenemos preparada, estamos simplemente esperando que se publique, ¿no? Y con respecto al COVID, pues venía uno de los grandes titulares, ¿no?, que yo me quedo con esta publicación que tenemos listas prácticamente ya, es que 4 de cada 5 de los padres con síndrome de Dravet han tenido nuevos síntomas de ansiedad o depresión durante el confinamiento, ¿no? Lo cual, pues vemos, ¿no?, como los confinamientos o las pandemias o las medidas que se toman, pues impactan de manera más fuerte, digamos, a aquellas familias con cierta vulnerabilidad, ¿no? Sí. Hay una pregunta interesante sobre el plano económico del tratamiento. No sé si, claro, si el tratamiento inicialmente o los ensayos clínicos inicialmente se van a plantear solo para los pacientes de 6 meses a 60, o sea, pacientes de 6 meses a 5 años. Si se lleva adelante de esa manera y se comercializa solo para pacientes de 6 meses a 5 años, y desde un punto de vista económico, si sería factible, si no sería factible, o si en algún momento del desarrollo clínico se plantea abrir más el grupo de edad que pueda ser tratado con este tratamiento. Sí, abriremos el grupo de edad sin lugar a duda, José Ángel. Realmente lo que esperamos primero es, como os decía, tener esta información inicial de eficacia en los pacientes más pequeñitos y en ese momento es muy probable que en paralelo con la expansión de ese grupo de edad iniciemos otro estudio en pacientes mayores en los que tratemos de demostrar cuál es el potencial beneficio en esos pacientes de mayor edad. Entonces, y esto no solo lo hacemos para que esto sea económicamente factible para una empresa de biotecnología, realmente lo hacemos porque queremos desarrollar un fármaco que pueda ayudar, como ya os decía yo cuando os planteaba el objetivo de Encoded, a la mayor parte de la población o de la comunidad con síndrome de Dravet. Entonces, en algún momento seguro que expandiremos la edad.
es solo que para los primeros pacientes nos enfocaremos en los más pequeños. Muy bien, perfecto. De momento yo creo que no tenemos más preguntas, o que yo creo o espero que hemos cubierto todas las cuestiones pues bueno, que hemos recibido, ¿no? A través del chat de Facebook. Incluso me ha llegado alguna por correo que también hemos discutido durante la charla. Bueno, comentar, ¿no? Comentaban muchos padres, ¿no? Luisa, Eva, otros padres también, ¿no? Que el gran potencial, ¿no? Que tiene este tratamiento, que no solo ya se dirige bueno, reducir las crisis convulsivas, sino que, pues, que intenta mejorar eh, todos los síntomas que puede llegar a tener el paciente, desde la parte cognitiva, motora, comportamental y demás, ¿no? Con lo cual, nada, yo creo que todos los pacientes con síndrome de Dravet tienen depositados bastantes esperanzas en este tratamiento. Nosotros, como siempre, seguiremos de cerca su desarrollo clínico. Y nada, como siempre, Salvador, darte las gracias. Yo sé que desde Encoded, al final los pacientes están en el centro de todo lo que se hace desde Encoded. Tengo la opción, pues bueno, de ser consciente de ello, y bueno, pues lo único que te podemos decir desde la Fundación Síndrome de Dravet, y no solo también como desde la Fundación Síndrome de Dravet, sino también todos los padres, ¿no? Y familias, porque tenemos niños con síndrome de Dravet, pues es nada, darte las gracias infinitas por el trabajo que hacéis. Muchas gracias, os agradezco de todo corazón la invitación, José Ángel y Elena, y a todas las personas que amablemente escucharon la charla. Y como ya os decía yo, asumimos el compromiso, tenemos el compromiso con la comunidad y seguiremos trabajando fuertemente para tratar de hacer esto una realidad tan pronto como sea posible. A mí me gustaría decir, bueno, darte también las gracias, Salvador, porque creo que la presentación ha sido excelente. Lo has expresado todo muy bien, se ha entendido, creo que se ha entendido muy bien, y te doy las gracias por el esfuerzo, que sé que a veces no es fácil traducir el lenguaje científico al lenguaje que todos podemos entender. Te transmito que voy leyendo de las familias que te dan muchas gracias por este seminario que nos has dado. Y también quiero decir a las familias que estoy, la verdad, que muy orgullosa, porque hoy no he tenido que hacer preguntas de mi parte, que siempre suelo hacer o empezar yo con las preguntas, y veo que además cada vez vais sabiendo más de la ciencia del Dravet y de cómo funcionan los ensayos clínicos, y me gusta mucho ver que vosotros también interaccionáis, que podéis participar activamente, y nada, estoy muy contenta. Muy bien, pues muchas nada. gracias, Elena. Salvador, no, tú has comentado antes, ¿no? Que has estudiado en España. Yo te considero ya prácticamente medio español o español. No sé si llegaste a obtener la nacionalidad. Y nada, emplazarte, ¿no? Como ya sabes, ¿no? Esperamos que una vez que se recupere la situación actual que tenemos por la pandemia, pues podamos volver a hacer eventos presenciales, congresos científicos, reunión de familias y demás. Y nada, pues esperar conocerte no solo a través de la pantalla, sino personalmente, no solo yo también, sino todas las familias con síndrome de Dravet. Ahí estaremos. Gracias, José Ángel. Muchas gracias y nada, buenas noches a todos y muchas gracias a todos por asistir. Sí. Buenas noches. Buenas noches.